todo lo que se ha presentado. Muy interesante lo que platicó ayer Zach Taylor, Duke Tobin y Mike Brown también estuvo sí, en las declaraciones. Sí, correcto, ¿no? Y bueno, de lo que podemos hablar rápido es que aunque se intentó firmar durante 2 años a Jesse Bates, se hicieron diferentes ofertas, bueno, pues nunca llegaron al número que la gente de Jesse Bates esperaba, sobre todo porque Cincinnati está protegiendo por los contratos que vienen, ¿no? Se mencionó que la prioridad ahorita es la prioridad que viene para estos años son los receptores abiertos, T. Higgins y Ja'Marr Chase, y el contrato obviamente multianual y de muchos ceros para Joe Burrow, ¿no? Entonces, es algo que Cincinnati va a trabajar, que yo creo desde mi punto de vista es una situación que es importante, que el equipo no debe pensar en buscar otras opciones, porque los demás jugadores, aunque suene difícil mencionarlos, son complementarios a lo que esos 3 jugadores pudieran llegar a ser, ¿no? Y seguramente eso que acabo de decir generará polémica, debate. La realidad es que puedes llegar a un Super Bowl, no puedes llegar a un Super Bowl con cualquier safety, ¿no? Lo vimos que en el caso de los Rams, safety que acaban de sacar del colchón, en el caso de Eric Weddle, y sin embargo no puede llegar a un Super Bowl si no tienes un buen quarterback. El ejemplo más claro fue la ventana de oportunidad que se nos fue con AJ Green cuando estaba en su máximo potencial, porque teníamos a Andy Dalton que nunca llegó a sacarlos, a llenar los zapatos, ¿no? Entonces creo que va un poquito por ahí, ¿no? Hay plan B para cualquier posición, menos para Joe Burrow, ¿no, Warrior? Yo creo que sí. Hay plan B para cualquier posición. Bueno, yo creo que Joe Burrow y Ja'Marr Chase. O sea, ahí no hay manera de moverlo. Inclusive yo creo que me atrevería a meter a T. Higgins, de decir, esos 3 son inamovibles. Porque ya lo mencionó Brown. O sea, mencionó a los 4. Tyler Boyd, T. Higgins, Ja'Marr Chase y Burrow. De ahí ya no se movió. O sea, no, como que todas las demás piezas las puedo cambiar en el momento en que se me dé la gana, ¿verdad? Pero estos 4 definitivamente no se me van. Y qué bueno que sale Mike Brown a hablar, porque a pesar de que otras personas ya están tomando decisiones dentro del equipo, sí era importante que Mike Brown, siendo el dueño, saliera a decir esto, ¿no? Sí. Y sí, coincido contigo, creo que el coach va a estar en la misma idea. No hay wide receiver number 2, prácticamente con la solidez y juventud de T. Higgins, hablando de los wide receiver number 2. Y bueno, pues Tyler Boyd es un indiscutible como wide receiver number 3. Y creo que la liga coincide como tándem de receptores, pues prácticamente, si no es el mejor, es uno de los 3 mejores. 2 o 3 asuntos que también se han desprendido de los campos de entrenamiento, pues es que según el coordinador ofensivo Luan Arumo, Eli Apple va a ser el titular como cornerback número 2 durante el training camp, es decir, le está invitando, creo, a Cam Taylor-Britt a pelear por ese puesto como lo habíamos previsto, coach. Sí, creo que no hay en este momento un corner o un personaje en el equipo que tenga más que demostrar que Eli Apple, ¿no? Creo que ha demostrado o demostró durante la temporada regular que es un corner elite. Sin embargo, bueno, tuvo un Super Bowl complicado, digo, le tocó la cobertura de uno de los mejores receptores de la liga, y sin embargo no lo hizo tan mal, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, creo que del talento que hay en la defensiva secundaria de Cincinnati, es el más malo, sin que signifique que realmente sea malo, ¿no? Lo que pasa es que el talento que hay en el back seven, incluyendo los linebackers, bueno, pues es importante, ¿no? Estamos hablando de un Von Bell que llegó a Cincinnati a consolidarse, estamos hablando de un Jesse Bates que está jugando a nivel All Pro, y igual Chidozie Awuzie y Mike Hilton, ¿no? Son
grandes, grandes atletas y que se llevan ahí en este límite que tiene Apple como atleta, lo lleva a ser el más susceptible a ser atacado. Pero sin embargo tuvo una buena temporada y creo que hasta que los novatos no lo rebasan, él va a estar jugando como titular, ¿no? Sí, un perímetro que sí es apuntalado por la fuerza de novatos. Llega Cam Taylor-Britt en la selección número 2. Después llega Tyson Anderson en la ronda número 5, si no me equivoco, 5 o 6. Y bueno, obviamente estas adiciones a la baja posible de Jessie Bates, que bueno, todos estamos en la idea de que eventualmente se va a presentar, simplemente está siendo consecuente con su berrinche, pero en cosas más interesantes, porque pues sí, no se presentó hoy Jessie Bates en el día que se tenían que haber reportado, yo creo que se reportará en una semana o dos, veremos cómo lidia Narumo con ese tema. Pues Cordell Volson está en plena pelea por el left guard, ahí donde pues está peleando el tema con Jackson Carman, un jugador que aparentemente, y se decía, se preparó muy bien en este off-season, pero que Cordell Volson viene con toda la intención de quedarse con ese puesto titular y creo va a ser una de las peleas más interesantes, señores. Sí, va a estar interesante ahí porque, digo, le están dando toda la posibilidad a Volson para que pueda tomar ese puesto, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que se presenta dentro del training camp. Pero está bien, o sea, es bueno tener ese tipo de rivalidad interior para sumar, que sume, que no, vaya, no que sea confrontación dentro de los jugadores, sino que sea una competencia por ver quién va a tomar ese puesto. Eso es lo mejor que nos puede pasar ahí, sobre todo en ese tipo de posiciones. Es que lo interesante de esta batalla, que los dos jugadores fueron tackles izquierdos como colegiales, ¿no? La diferencia es que Carman fue un tackle de esos que se consideran finos, ¿no? Técnicos, no tan fuertes, sino mucha técnica, manejo de manos, utilizando el empuje o la fuerza que trae el defensivo para hacer sus bloqueos. El caso de Volson es obviamente un liniero ofensivo completamente diferente. Es un liniero ofensivo que está acostumbrado a magullar al rival, ¿no? A pasar encima de él, es mucho más fuerte, más potente en su juego de pies, tiene un tronco, un tren inferior más poderoso y eso hace que sea más dominante. Entonces, cuando los dos los mueves interiores, como guardias, donde tienen normalmente en la mayoría de las semanas a un tipo enfrente, un tackle defensivo, porque la mayoría de los equipos juegan una defensiva 43, cuando tienes un tackle defensivo enfrente de ti, creo que a Volson se le va a facilitar más esta situación de poder estar chocando de manera consistente a su hombre, ¿no? Entonces creo que eso le va a ayudar mucho a hacer a que la curva de aprendizaje se acorte y pueda llegar a ser un titular más sólido de lo que ha demostrado ser Carman en estos 2 años, ¿no? Así es, yo creo que va a ser un duelo sumamente interesante. Y bueno, pues creo que la otra noticia que conmovió a la Who Dey Nation hoy es que Joe Burrow pues terminó en el quirófano por una situación que aparentemente pues primero era un malestar estomacal, después se le pues detectó que tenía una apendicitis por la que tuvo una apendectomía. Esa es la palabra literal. Sin embargo, su doctora ya aclaró, y esto contestando a la pregunta de mi buen Alberto que pregunta, ¿hay que preocuparse por lo de Burrow? No, definitivamente no. Dice su doctora, oficialmente se lo dijo a Paul Dehner Jr., de The Athletic, una de las fuentes más confiables en los Estados Unidos, que en una semana o dos, cuando él se sienta cómodo, él podrá regresar a las prácticas, que no hubo complicaciones, que la operación fue un éxito, porque además es de rutina, ¿no? Lo que ellos le llaman bread and butter, que pues literalmente a la molestia se hace el procedimiento y pues no hay realmente pues daños que calcular ni siquiera, ¿no? Es decir, Joe Burrow podrá reintegrarse a las actividades, tendrá una pretemporada normal. Sí.
Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dat Nation en español suscribiéndote aquí.